Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. No reconoces que estás en un ciclo de violencia y si lo reconoces, te da miedo salirte por mil cosas. La víctima no debe de tener ciertas características para el depredador como lo piensa alguna gente de ser guapa o bonita o atractiva o traer cierta vestimenta, ¿no? Vas en el metro y de pronto un sujeto, ¿sí?, se le ocurre de aprovechar que hay muchísima gente y suculente. Las mujeres en ese momento, pues sí, se sienten en una soledad porque al te ir a la autoridad que se supone que es la que te va a ayudar, pues no te ayudan. Me dijo: licenciada, pues es mi esposo, pero me obligó a tener relaciones sexuales. Ok, pues es violación. Señora de 82 años. Se insultaron, la agredió y la viola. El detenido era el hijo. Todo apuntaba a que pues la pareja le había hecho algo, pero no se lograba dar con el cuerpo. Imagínese que usted va caminando y de repente el sujeto va con un cuerpo de una mujer en el triciclo donde vende agua. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Estamos muy contentos porque ya estamos llegando a las 800,000 almas y es gracias a tu apoyo. Con nosotros está nuestra madrina, una de nuestras dos madrinas, porque fueron dos, pero bien contento porque para mí es muy espectacular que nos venga a dar clase, a deleitarnos con estos temas penales que lamentablemente en México pues están creciendo y no hay freno hasta que existan políticas de prevención de la violencia, que todavía tarda mucho en que aparezcan estas políticas. Pero con nosotros está la maestra Miriam Solares, que es muy conocida y muy querida en el programa. Maestra Miriam, yo le agradezco mucho estar aquí en su programa. Hola, doctor, con el gusto otra vez de estar con ustedes. No, al Gracias. contrario. Maestra, ¿qué le parece si nada más para alguna persona que no la ubique, que ya es raro porque es la madrina usted del programa, vino usted a hacernos el honor en la segunda transmisión o el segundo capítulo, ¿qué le parece si nos deleita con su currículum rápidamente? Soy licenciada en Derecho. Me enfoco en el derecho penal, también Ajá. trabajo el derecho familiar. Y bueno, he trabajado en la que antes era la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y ahora es Fiscalía General de Ok. Justicia, en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar, en la famosa Agencia 50, en la Fiscalía General para la Investigación de Delitos Sexuales. Bueno, ahí estuve un buen rato y después ya fui docente, después de diversas materias, obviamente mi Ujú. especialidad, la teoría del delito y el derecho penal en general. Y pues bueno, ahora soy abogada postulante, ¿no? Y pues llevo varios asuntos en materia penal, varios en materia familiar, pensiones alimenticias, guardas y custodias, pero también todo lo relacionado a la violencia en México y muy en específico en agravio de mujeres. Bueno, tengo el honor de que las chicas o las mujeres me busquen, Sí, sí, tal vez sí. sientan empatía con una servidora, pero también tengo clientes varones, entonces no es exclusivo la No, y atención. aparte ya lleva muchos años usted litigando, o sea, ya conoce muy bien el sistema. Sí, bueno, ya estoy viejita, ya tengo No, muchos no, años que no. me titulé y muchos años trabajando en esto. No, pero me refiero por la experiencia, porque ya usted tiene todo pues, un arsenal de armas para conocer perfectamente la cuestión de el litigio, porque no es nada fácil. Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo. Bueno, sí es, todo tiene su arte, su Ajá. ciencia, pero el litigar es nunca dejar de aprender. Ahorita, pues, no nos vamos muy lejos, ya nos están cambiando la ley en materia familiar, está Okey. por entrar en vigor a nivel nacional un código nacional, y pues hay que ponerse a Sí, estudiar de sí, sí, nuevo, y claro. en materia penal ya ve que hubo muchos cambios, Sí, modificaciones del sistema, entonces, pues, es constante movimiento, eso es lo bonito de okey. litigar. Mi amigo creía que era un genio del trading, pero resultó que estaba operando con un broker fraudulento y perdió todo su dinero. No seas como mi amigo, opera con inteligencia y siempre utiliza una plataforma de trading confiable y regulada. Te recomiendo capital.com. Es un broker global, bien establecido, completamente regulado y confiable, con una interfaz muy amigable. Oferta exclusiva para nuestros seguidores. Regístrate en capital.com usando mi enlace, ingresa el código forense50 en el soporte en vivo. Opera el volumen requerido y recibe un bono de $50.
¿Cuáles son los principales beneficios de Capital.com? Déjame explicarte rápidamente. Puedes operar CFDs con gran apalancamiento en más de 4.500 mercados, incluyendo acciones populares, criptomonedas, divisas y materias primas. Todos los costos y comisiones son transparentes y muy competitivos, sin tarifas ocultas. Puedes operar desde tu móvil o computadora y también hay una cuenta demo gratuita disponible. Retiros muy rápido. El 99% de todos los retiros se procesan en 24 horas, según datos internos de Capital.com de 2025. Regístrate en Capital.com usando mi enlace, ingresa el código promocional Forense50 en el soporte en vivo. Opera el volumen requerido y recibe un bono de hasta $50. Comienza tu viaje en el trading ahora. Para ser claro, el trading implica riesgos. Por eso, es importante aprender, mantenerse informado y tomar decisiones meditadas. Maestra, ¿qué le parece si para que la gente... Hace unos meses salió un video que indignó mucho a la sociedad mexicana y que hubo muchas lagunas, pero lamentablemente no hubo respuestas. Y qué mejor que usted, siendo experta, nos deleite con desde qué pasa, cómo se podría clasificar el delito y qué pasa si no van a denunciar, o sea, si, perdón, van a denunciar, pero la autoridad no hace caso. Y para ser más claros, fue en Guanajuato cuando una joven va caminando por la vía pública y de repente un depredador, porque este es un depredador, lo tomamos con la maestra Vilma Naranjo hace unos capítulos, que decíamos que si este sujeto no lo aprendían, muy seguramente iba a debutar con un violador serial. Por lo siguiente, este cuate iba en su vehículo, observa la presa, se detiene, digo presa, lo voy a decir con todo respeto, a nivel criminológico, por este tipo que es un depredador, se detiene su vehículo, todavía la ubica, camina hacia ella, corre, la mujer iba entrando ya a su casa y justamente antes de entrar, este sujeto llega y le muerde el glúteo y se va corriendo de nuevo hacia su vehículo y se escapa. Lo indignante aquí, aparte de la mordedura y de que es una agresión, imagínese usted que alguien está con su hija, con su niña, o llega la niña a la secundaria de la prepa y sale este barbaján, pero no solo eso, sino que están las cámaras de videograbación en la propiedad y aún así va la víctima a denunciarlo con videos y la autoridad le dice, pues no se puede hacer nada, a pesar de que están los videos. ¿Qué pasa aquí, maestra? ¿Cómo puede usted abordarlo? Atacar también a la autoridad por una omisión grave y cómo ayudar a la víctima. Bueno, recordemos que existen leyes, ¿no? Leyes en materia penal en cada entidad, o sea, hay un código Ajá. penal en cada entidad. El problema es que cuando hay vacíos o cuando hay lagunas y no se encuentra tipificado, o sea, no está ahí establecido, Sí, sí, descrita sí. la conducta que se considera como delito, pues entonces ahí es donde se mete en problemas la autoridad o el Ministerio Público, porque para la sociedad en general, a todas luces, los que vieron el video dicen, no, es que esa es una agresión sexual. ¿Por qué una agresión sexual? Por el lugar donde se provocó la mordedura, ¿no? Es en un glúteo. Entonces tú vas al Ministerio Público confiado y dices, yo vengo a denunciar un abuso sexual porque el sujeto me Sí. mordió. Pero ¿qué pasa con el Ministerio Público? Pues el Ministerio Público muy seguramente, porque obviamente yo no estuve ahí para ver qué le dijo el Sí. Ministerio Público, pero muy seguramente le dijo, pues no se da el delito sexual. Y si nos vamos a unas lesiones, así como se clasifican en general, pues son lesiones simples que no ponen en riesgo ningún órgano, ninguna parte del cuerpo y entonces pues esto es una querella y lo toman Sí, así sí, como sí. algo menor, ¿no? Pero el impacto que tiene en una persona, yo siempre les comento o platico, incluso cuando daba clases con los alumnos, digo, imagínense que un sujeto va por la calle y porque en ese momento se le ocurrió, lo pensó, le dieron ganas, quiso, va y le toca o le mete la mano o le muerde, como es este Sí. caso, ¿no? Y vas al Ministerio Público y te dice, es que no se da el delito. Entonces sí causa una indignación, pero al final el Ministerio Público no hace la ley, uno. Sí. Y dos, en el Código Penal, al menos en la Ciudad de México, dice cualquier tocamiento que se dé, ¿sí? En las partes del cuerpo que se consideran como zonas eróticas y que sea lascivo. Entonces, pues tú dices, pues nalgas, senos,
que los genitales y esos tocamientos, pues Sí, que haya lascividad, porque tú te puedes estar peleando y le empujas al sí, sujeto o a la persona de aquí del pecho y entonces el Ministerio Público te va a decir no hay lascividad. Entonces es todo esto que se pone a trabajar por parte de la autoridad cuando llegan, pero sí causa indignación porque sí, entonces claro. dices, bueno, y aquí ya me quedo yo con la mordida, entonces cualquier sujeto va a poder llegar y decir, pues, ay, ahora yo le quiero morder un seno y ahora yo le quiero morder un glúteo y lo puedo hacer. Ujú. Pero eso es lo que a lo que nos enfrentamos cuando vamos al Ministerio Público. Muchas veces no pueden hacer la adecuación de esa conducta a lo que está descrito en la ley. Y lejos de poner una solución, lejos de ser empáticos, lejos de explicarle a la gente, mire, pasa esto. No, no se puede. No, no hay delito. Y entonces, pues obviamente causas doble indignación de lo que ya te pasó, más la autoridad que te está atendiendo, y pues hay un enojo, ¿no? Ajá, En sí, general. Y claro. luego ahorita con las redes sociales, que ya grabas, todo se hace viral. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros no podemos cambiar las leyes si no las hacemos. Ujú. Ujú. Sí tienes que denunciar, que el Ministerio Público te explique el delito que se tipifica, que sea, pero recíbeme mi entrevista, ¿no? Sí, sí. Si tú me dices que de acuerdo a la normatividad que tengo no se da un abuso sexual, porque en la ley que impera en el lugar donde estoy, pues no está tipificado así, pues entonces dime que sea, pero el sujeto no es que pueda ir por la calle mordiendo Sí, a la sí, gente así en los. va. Entonces, ese es el problema que a veces tenemos. Y mucha gente dice, pues estamos mal, pues sí, 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 estamos mal, pero tampoco somos legisladores. Sí, sí, claro. Sí. Ahora, maestra, ejemplo, yo soy el papá de la joven y digo, bueno, no me quiso tomar la denuncia. Yo quiero sancionar al servidor público. ¿Hay forma de sancionarlo? Sí, bueno, para los servidores públicos en general que no, que están obviamente, como su nombre lo dice, dando un servicio al público de acuerdo a las funciones para las que se alquilaron o fueron Ajá. contratados y se niegan, hay algo que se llama negación de servicio Ok, y eso es un delito. ok, ok, ok. Sí, Sí, porque, ¿sabe qué? Ese video como fue muy comentado, yo tenía mis preguntas. Qué mejor con usted para que me las resolviera. sí, Pero sí, entonces claro. sí hay una forma como de ayudar a esta joven. De entrada, ahorita que dice la forma de ayudarlo, yo siempre, desde la primera vez que usted me entrevistó y en todos los videos o la información que yo he subido con el público en general, me critican mucho de qué fácil dice denunciar y vamos a denunciar y nos enfrentamos Sí, con sí, esto, sí. ¿no? Y vamos con este rollo de la gente que ni nos quiere atender, ni es empática y nos trata mal. Y entonces ahora, mínimo, si no quieren ir primero a denunciar, porque existen las Ajá. fiscalías a las que pueden denunciar un delito sexual, donde atienden a personas por violencia de género, mínimo sí asesórate bien primero, Sí. ¿sí? O sea, primero sí busca un especialista en la materia, que en este caso es un abogado o una abogada, que sí haya trabajado este tipo de asuntos y que te pueda explicar, a ver, mira, vamos a ir al Ministerio Público, va a pasar esto, necesito esto, yo me voy a encargar de eso. Mínimo ve asesorado y si puedes asistido, ¿no? Ok. Porque van, se enojan, se indignan, no saben qué hacer, lo dejan y ya, ahí quedó. Aunque vayas y digas, voy a denunciar entonces al Ministerio Público Sí. por negación, pero sí, pero y el otro delito por Sí, el que ibas a denunciar exactamente. primeramente, ¿qué onda ahí? Entonces, sí asesórense, buscan una persona, así como ustedes los médicos tienen que hacer como el match con sus pacientes que digan, me da Ujú. confianza, porque me examinó bien, me revisó bien, cuando vas al psicólogo, vas a terapia, también con los abogados. Ok. O sea, tienes que hacer match. Y eso sí me he topado mucho durante todos estos años de todas las personas que me han buscado. Ha habido muchas mujeres violentadas que me dicen, me pasó esto y ya tengo abogado. Y pues yo, de verdad, pongo una carita así como de, a ver, o sea, ¿cómo que ya tiene abogado? No, es que lo que pasa es que el abogado me ha trabajado de esta forma y pues de entrada no muy bien, ¿no? Segundo, me han dicho cosas que yo me siento mal, abogada. Yo, pues, ¿como cuáles? No, pues que yo no soy víctima, que por qué me comporto como tal. Entonces, ahí los coleguitas también, Sí. pues, no ayudan mucho porque y ahí es para que el foco rojo para que te des cuenta, no estoy siendo bien asesorada ni tampoco bien asistida y entonces tengo que cambiar. Entonces, primero,
asesórense bien, busquen un abogado de su confianza que los ayude, los auxilie. Ya si ustedes solos quieren ir al Ministerio Público, pero al menos ya van con conocimiento, ¿sí? Ya saben cuáles son sus Ok. derechos, lo que pueden o no pueden hacer, lo que pueden exigir. Ok, Ujú. ok. Muchas gracias, maestra. Ahora, preguntándoles a usted en su expertise, ¿nos podría regalar algunos casos que usted ha intervenido? Por ejemplo, si ha habido abusos de víctimas que van en transporte público o algo donde hay agresión y cómo se puede hacer este proceso para denunciar, por ejemplo. Bueno, sí, tomando como ejemplo el video que usted comenta, bueno, a bordo de transporte público y más el sistema de transporte Ajá. colectivo metro, híjole, hay muchísimos asuntos. Y creo que era de los que más trabajábamos y se siguen trabajando. Y más en lo que llamamos horas pico, que Ujú. son cuando Sí, todo todo el mundo mundo se va a entrar a avienta. trabajar o todo mundo va saliendo y quiere regresar a su casa y todo el mundo trae urgencia de algo. Entonces se da mucho el tipo de abusos sexuales. Son abusos sexuales agravados porque son a bordo de transporte público. Y sí, bueno, hay infinidad de asuntos que en ese tema trabajé y bueno, hay uno muy que me lo recuerdo muy bien porque la verdad es que sí me causó muchísima indignación, porque la víctima llegó, a las 8 eran 8:30 de la mañana, me acuerdo, llegó al Ministerio Público, estaba yo de guardia y llega y los policías, ¿no? Y traían la famosa puesta a disposición y llegan ya con el sujeto y llega la chica y no, pues, ¿qué te pasó? No, pues es que este sujeto, así literal, dijo, este sujeto ya habló en mí. Y entonces uno piensa, ¿no? En ese momento piensas, a ver, vas en el metro, vas en un vagón, te diriges hacia tu trabajo, ya te pusiste Sí, tu mejor atuendo, como pudiste, saliste. Lo que vas a hacer es nada más el transporte, lo vas a tomar para llegar a tu trabajo y de pronto un sujeto, ¿sí? Se le ocurre de aprovechar que hay muchísima gente y eyacula en ti. Entonces, cuando la chica me dice eso, me dice, ¿sabe que yo venía en el vagón? Vengo parada. Dice, y como vengo parada, estaba muy lleno. Dice, entonces toda la gente se metió y pues casi está uno encima del ajá. otro. Dice, y yo sí sentía que un sujeto estaba de su lado izquierdo, un poquito hacia atrás, ¿no? O sea, no pegado aquí, sino un poquito hacia atrás. Dice, sí venía muy pegado a mí. Dice, pero pues uno trae el vidrio, lo veía, pues acá había más gente, porque ya ve que todos se meten, ¿no? Sí, sí, sí. Uno adelante, uno atrás, como pueda. Y de repente yo sí empezaba a sentir como el movimiento, dice, pero pues obvio venimos todos amontonados, ¿no? Y de repente ya sentí yo muy mojado. O sea, fue ahí cuando ya a ella le Ajá. llamó la atención, dice, yo sentí muy mojado. Y fue cuando yo ya, dice ella que ya voltea, y entonces se ve ya ahí el sujeto, pues obviamente con la erección, y pues jalan alguien empezaron a gritar, jalan la palanca, y es cuando ya ven que los policías ahí siempre están al pendiente a Sí. esas horas en el metro, y entonces llegaron los policías y pues lo señaló rápido y dijo y lo pusieron a disposición. Ahí es un abuso sexual. Ujú. ¿Por qué? Porque está literal frotando, ajá, el pene sobre su cuerpo. Ajá. Ok. Y entonces al estar frotando, llega la eyaculación, que esa prenda nos sirve, o en ese momento nos sirvió a nosotros, como una evidencia, un Sí, sí, indicio para claro. que llegue evidencia, porque pues obviamente se tiene que recabar y se tiene que mandar al laboratorio, como usted lo sabe, para que se extraiga de ahí pues una muestra y se pueda hacer una extracción de un perfil genético, ¿no? Ok. Que bueno, ya la confronta ya es otra cosa porque pues tampoco podemos obligar al sujeto, ¿verdad? A que se tome una muestra para la confronta Sí, sí, sí. de la muestra. Pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, ahí era muy común que estuvieran, la gente a veces piensa, ay, es un absurdo. Si tú sientes que ya te vienen tocando, no te quitas, te haces a un lado. No, no es que no es un absurdo. O sea, quienes hemos ido en el metro, Sí, sí. o sea, sabemos que no, a veces ni te puedes mover. A veces ya ni vas agarrado y vas así porque la misma gente te va sosteniendo y vas, ahora sí que como se va contoneando el metro, así vas tú. Y entre que te fijas, que si volteas, que si no, era muy común que estos sujetos aprovecharan ese movimiento y estuvieran, si estaban atrás de una chica o estaban al lado, lo aprovechaban y o metían mano o Sí, tocaban sí, sí. o restregaban el pene. Ujú.
Y en el metrobús, en la Sí, en combi, todo. porque pues regularmente vas en una postura que a veces es propicia para ellos, ¿no? Sí, claro. Oiga, maestra, ahorita que dice esto de la confronta, ¿a ustedes como defensores les cuesta mucho trabajo solicitar al juez de control para que puedan dar la autorización para que el sujeto dé la muestra? ¿Cuesta trabajo que el juez Pues de no es control? solicitarlo, es un acto de investigación que Ajá, se solicita mediante audiencia ante el juez de control. Aquí lo que se pone, lo que siempre hay una discusión es que tú no puedes obligar al sujeto. ah, porque ya Ajá. ve que de repente hay posturas que sí se puede, que no se puede, Sí, entonces, entonces dices, pues ya es una orden judicial, lo ajá, tienes que hacer, ¿no? sí, Como las huellas sí, exactamente, dactilares, como todo eso que decían, no quiero, o las fotos, no quiero. sí, Dices, bueno, es una orden judicial, pero hay muchos amparistas o gente que se sí, dedica al amparo y dice, no, aquí hay una violación a sus derechos como imputado, él no está obligado a someterse a ningún estudio que el Ministerio Público o la autoridad ordene, a ninguno. O sea, si ah, yo quiero, por ejemplo, de un agresor sexual, sí, yo quiero solicitar que pase a psicología para que le hagan un perfil psicológico y que determinen que tiene características o rasgos de un agresor sexual. Entonces, yo, si fuera la abogada de la defensa, sí, le digo, pues entonces yo voy a alegar una violación a sus derechos fundamentales porque no es su voluntad, porque no quiere y entonces no va a a pasar. pesar de que el juez lo Ujú. ordene, Entonces, bueno, en este caso el Ministerio sí, Público. Allá le digo que a veces, aunque el juez lo ordene, hay abogados que le saben muy bien al amparo y dicen, nos vamos a amparar contra esa ah, determinación, ok, ¿no? ok, Y a eso se llama litigio sí, estratégico. sí, sí, No sabes qué te va a contestar la autoridad, pero tú mientras él ya se ampara, lo fundamentan y argumentan bien, y a veces, pues, les pega y no logran hacer ok, esa extracción. Y sí se vuelve un problema en materia de investigación, porque si tú tienes una muestra, si ya se hizo la extracción y tienes al sujeto detenido, pues lo ideal es que nada más hagas la confronta. sí. Y eso me lleva a un asuntito que al rato le platico. Ok, ok, qué interesante. Y aquí en este caso del transporte público, entonces lo que usted recomienda es siempre pues acudir a una denuncia por lo mismo. No, ahí sí es más sencillo. Les voy a Sí. decir por qué. Porque ahí usted jala por ejemplo, en el metro jalan la palanca y ahí siempre hay policías. Entonces el policía fue haces el señalamiento y hay ministerios públicos muy cercanos a ciertas estaciones del metro y a veces se trasladan, hasta en el mismo metro han trasladado a los detenidos y así, y hacen las puestas a disposición. Pero ahí sí les preguntan, me ha tocado saber y me tocó ver que les preguntan, ¿quiere proceder en contra del sujeto o no? Ujú. Entonces hay gente que dice, sí, pues ya nos vamos al Ministerio Público los que nos tardemos. Y también me ha tocado saber que hay gente que dice que no, ¿no? Sí, Porque sí. ya sabe a lo que van. Al tiempo, de aquí a que las atienden, a las malas caras regularmente del Ministerio Público, etc. cosas, Ok. ¿no? Pero sí pasa. Y aclaro aquí para toda tu audiencia, porque luego he visto que en muchos los videos hay mucha crítica de que nada más las mujeres Sí, sufren sí, sí. violencia. No, también tuve puestas a disposición de varones que tocaron a varones, Ok. A mí ¿no? me tocó uno, híjole, me da hasta pena platicarlo, maestra, si rápido le platico el Sí. preámbulo. Y ahorita le quiero hacer una pregunta del abogado del diablo, porque ya ve que también hay, pero nada más voy a dejar aquí el aire para que no se me olvide. La, cuando es al revés, por ejemplo, ya ve que hay bandas que están coludidas con autoridades Sí. y que dicen, es que él me tocó cuando nada, y ahí yo le quería preguntar a usted cómo me podría defender, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahorita lo tocamos esto. Pero me tocó, maestra, hace años, híjole, estaba en la preparatoria, Ujú. me da hasta pena contarlo, pero fue muy asqueroso. Por eso entiendo muy bien lo que pasan las mujeres, porque a mí me tocó también. Iba en el metro vacío, o sea, rarísimo. Pero yo siempre, generalmente voy de pie, no me gusta ir sentado en el metro, porque para mí es más práctico ir leyendo y ir de pie, porque si me siento, pues me voy a dormir. Entonces, Sí. voy de pie, metro completamente vacío, uno que otro sentado. No iba en la cajita feliz, lo claro, porque van a decir, va en la que no. Para la gente que no conoce la cajita feliz, es el último vagón del metro donde se dan muchos intercambios sexuales, Ajá. lamentablemente, entre varones. Entonces, voy como a la mitad, ahí voy tranquilo, era domingo, me acuerdo, iba, creo que a un museo porque me habían pedido una tarea en la prepa, entonces ahí iba, pero mi mamá me había regalado una chamarra de piel, de cuero. Entonces,
esta de cuero, hasta el final con el cierre, hacía como una puntita, así del cuero, como que quedaba levada, pero era la chamarra. Y de repente se mete un tipo rapado como militar, moreno, como de mi estatura, y se pone justamente enfrente de mí, pero dándome la espalda. Entonces yo agarré y dije, ¿por qué se queda enfrente de mí si todo el maldito vagón está vacío? ¿Por qué se pone enfrente? O sea, yo soy muy obsesivo, ¿no? Y no me gusta que invadan mi espacio. Entonces yo dije, ¿por qué se tiene que quedar a 30 centímetros si todo está vacío? O sea, empecé como a enojarme, ¿no? Sí. Y de repente se mete el metro a los túneles y yo empecé a sentir en esta parte de la chamarra como que se movía. Tiqui, tiqui, tiqui. Y yo dije, qué raro. Yo hasta, fíjese, pensé que era el celular. Anteriormente unos Nokia tabicotes, no sé si se Grandes, ajá. acuerdan, que causaban casi cáncer de cerebro, ¿no? Por tamañote ahí. Sí. Bueno, entonces yo saco el tabicote y veo y digo, no, pues no hay señal. Aquí en los celulares de antes ni siquiera entraba la señal al metro. Entonces dije, no, pues no. Lo vuelvo a guardar y de repente cuando ya sale el metro otra vez hacia al andén, que hay más luz, ya lo veo más pegado. Fue mi error, lo reconozco, no haberme quitado, pero yo también en mi postura dije, ¿por qué me tengo que quitar si yo aquí venía y y el vagón está vacío? Ajá. Vuelve a avanzar el metro, maestra, y de repente ahora sí siento con su mano cómo me empieza a agarrar el pecho y los testículos. Entonces yo sí me espanto porque luego brinqué Sí. y mi reacción instintiva fue agarrar y darle un puñetazo en la cara. En el momento en que le doy el puñetazo en la cara, se vuelve a abrir la puerta y sale corriendo. Pero ese día que yo llegué con una amiga, porque me había juntado con ella y, bueno, nos habíamos quedado de ver en el museo para ir a la visita, llego y le digo, me siento muy sucio y me siento como agredido. Pero todo el día, maestra, tuve esa sensación de Sí, malestar. no, es muy, Entonces sí, sí comprendo. eso es Sí, muy sí, común y pareciera que solamente le sucede a ciertas personas. sí. Pero no, la realidad es que son varones, son mujeres, no importa la edad, no importa la apariencia, no importa, porque también eso es otro tema, ¿no? Que a veces piensan, ay, pues, y hay expresiones así, Sí, sí. no las invento yo de, pues, ay, que ni que tan buena que la hubieran tocado, Sí, ¿no? Ay, ni tan guapa, ay, pues es la doñita, ¿cómo crees? Ay, se siente la última Coca-Cola del desierto, no, o sea, es a cualquiera, o sea, es una cuestión de poder. Es la sí, gente claro. que va y dice, yo quiero, yo puedo, lo hago y lo voy a hacer, ¿no? Y sí le comprendo, comprendo esa sensación que dice que es la que regularmente describen los psicólogos cuando examinan a las víctimas de violencia, si sea un abuso o una Ujú. violación. Y yo le voy a platicar otra porque van a decir aquí los escuchas, ay, estos ahora resulta que les pasó todo, pero es como para poner un ejemplo de que de verdad a cualquiera nos puede Sí. suceder. Yo me acuerdo que hace algún tiempo me invitaron a dar una conferencia en la ENEP Iztacala de delitos sexuales. Se me ocurre irme en el metro también. Entonces, pues yo iba a dar mi conferencia, iba pues yo con mi saquito, mi pantaloncito, ahí iba yo y estaba esperando a que llegara el vagón. Y al momento que ya, o sea, va llegando y estaba a punto de pararse, se iban a abrir las puertas, o sea, pues uno hace eso Ajá. para entrar, y siento así, tal cual sentí, pero aparte fue muy agresivo porque incluso yo casi me caigo, hasta me voy porque el sujeto por atrás me metió la mano en medio de las piernas. O sea, haciendo un movimiento de Sí. adelante hacia atrás, y incluso me levantó, entonces yo dije, aquí me iba a caer, y se echa a correr, porque era justo cuando se abre, se hace el bullicio de la gente que Sí, sale, sí, sí, sí. entra, y se echa a correr. Y sí, en efecto, uno va con esa sensación en mi caso fue de miedo, de coraje, de frustración y también ya pensándolo adelante dije, híjole, qué ironías que yo voy a dar Sí. una plática. Obviamente en esa plática a todos los muchachos les platiqué lo que minutos antes me había pasado en el metro, porque piensan que no sucede o le sucede a ciertas No, personas. sí, claro. Y pues ya fue después cuestión de risa, porque aparte en ese momento yo no pude denunciar porque el Sí, sujeto pues se echó también a se echó a correr. correr. Pero sucede, y sucede todos los Sí, todos días, los y las días. personas tienen que enfrentarse a estar viviendo este tipo de abusos
que de sujetos que salen y que ven el momento propicio o quieren hacerlo o incluso ya lo llevan planeado, y lo hacen desde tocamientos, eyaculaciones, caricias, lo hacen. Sí. Y es de verdad preocupante e Sí, indignante. ahorita que usted comenta esto, recuerdo muy bien hasta incluso una de sus alumnas, cuando usted daba clase, que también yo daba clase, llegó muy alarmada y me dijo, es que en el metro, igual en el mismo modus operandi, me pero todavía hasta la alumna dijo, pero hasta metió bien la mano, o sea, en cuanto uno voltea se echan a correr. Sí, se echan a correr y dicen no. Y a veces hay, en el mismo metro te hacen esos tocamientos y luego también se vuelve un problema en la investigación porque está todos tan amontonados y a veces es por atrás. Sí, Entonces tú volteas, ajá, a veces cuando no está el vidrio de que puedes ver hacia sí, sí, atrás sí. o hay demasiada gente, pues tú volteas y dices, Sí, pues, ¿quién ¿quién? es? Y a veces ahí lleva también equivocaciones porque dicen y pues no, los otros bien hábiles, porque me ha tocado incluso trabajarlo y también verlo, a veces es el que está acá, como en tu diagonal, y Sí, lo que hace nada más es mover las sí, manos sí, y no sí. es el que está atrás, Ahora, ¿no? con esto que usted da preámbulo maravilloso, yo le quiero preguntar, maestra. Ejemplo, porque esto sucedió hace años, que ya había bandas coludidas en el metro. ¿Qué Así sucede, es. maestra, cuando de repente va el típico amigo trabajador, como le dicen aquí en la Ciudad de México, el famoso Godín, que no es por denostar, sino simplemente así les dicen? Va Godín de su casa a trabajo, de trabajo a su casa, tranquilito con su portafolio, su corbatita, su saquito, y de repente alguien grita, ¡ay, me tocó! Y resulta que es menor de edad, la mamá está haciendo escándalo y van con el policía y el policía le dice, ¿sabe qué? Pues dele ahorita 20,000 pesos porque si no procede y usted se va al reclusorio. Y no pasó absolutamente nada, sino es una cuestión delictiva de una banda ya bien organizada. Ahí, ¿cómo se puede defender este tipo de personas? Bueno, sí se dio, de hecho, recuerdo que ahí algunos compañeros de elementos de la Sí, policía lo estuvieron trabajando. Y incluso llegaban hasta el Ministerio Público, ese era como el modus, o sea, llegar hasta el Ministerio Público porque aquí hay un detalle, esos delitos se persiguen por querella, sí, entonces permiten el otorgamiento del perdón. Y eso es a lo que iban. Decían, pues te otorgo el perdón, o sea, pero ya que se formuló la querella, ya que dije que me tocaste, ya que estás ahí detenido en el término de las 48 horas, entonces digo, te otorgo el perdón, pero necesito tanto. sí. Ujú. Ahí es mucho trabajo de investigación y mucho trabajo de poder, así como ustedes los médicos dicen que hacen clínica, Ajá. con el solo hecho de hacer unas simples preguntas, ustedes ya saben que tienen y no necesitan los estudios del laboratorio, policía de investigación, psicología, los mismos ministeriales o los ministerios públicos tienen que tener esa sensibilidad. O sea, no nada más, sí, ya pásale un número más. Y le digo así porque alguna vez me pasó con uno de sus colegas, llegó el chavo con su bata, todo vestido de blanco, y era la puesta a disposición, era el detenido. Y la que se iba a querellar era una policía, una Oh, preventiva. Pero la preventiva traía un chalecote de estos así, esto va a contestar lo que usted sí, me sí, sí. preguntó, un chalecote de estos gruesos que son los que le llaman como antibalas, y lo traía puesto, ¿no? Y entonces llega y dice, pues me tocó. Ah, ok. ¿Qué le tocó? ¿Qué? Los senos. Está bien, oficial, ¿no? Vamos a iniciar. Pero entonces yo empecé a observar y ahí que entre que estaba asignándole el número, le hablé con los compañeros policías y les dije, ¿cómo ven? Me dice, no, le dije, esto no, no. Dice, entonces, aparte la compañera policía iba acompañada de sus mandos, Ujú. había mucho, o sea, como si hubieran agarrado al criminal del siglo, ¿no? Sí, es que siempre nos enredan así los Y policías, yo ¿eh? dije, bueno, ay, aquí, ¿qué onda? No, yo sí me quedé pensando, dije, aquí está algo raro, ¿no? Ujú. Pues el chavo, el que aparte lo pasamos, lo entrevistamos y le dije, a ver, ¿qué te digo? No, pues soy estudiante de medicina, soy foráneo, estoy aquí por el posgrado. Ya no me acuerdo si era del Poli o la UNAM y ya no me recuerdo su especialidad. Me dice, pero pues estoy solo aquí. O sea, vivo en un cuarto rentado como muchos estudiantes y pues mi familia vive en otro estado y pues obvio no tengo ni dinero ni tengo nada. Y ya platiqué, le dije, pues dime qué pasó. Pues que dice que la policía dice que la toqué. Dice, pero no. Y le digo, bueno, pero ¿por qué te está señalando a Sí. ti?
No, pues es que estaban, y empieza a narrar, ¿no? Que estaban ahí en el metro y entonces que sí se hizo ahí, estaban amontonados, estaban otros sujetos y le dijeron, ahí no pueden estar y se hizo ahí digamos que la trifulca y en este contoneo pues ya ni supo la policía qué onda y dijo al muchacho. Sí. Y dice, pero en realidad pues yo no la toqué, dice que le toqué los senos, pues no, licenciada. Bueno. Pasan a la policía, le digo, bueno, pero aparte, pues dice el muchacho, pues la verdad no, dice, ellos me pidieron dinero, dice, yo no tenía, dice, pues obvio no tengo, dice, y saca, dice, traigo para mi desayuno Sí. los de estudiante foráneo, o sea, traes tus 20 pesos, tus 50 pesos. Y entonces yo dije, ay, yo así sí pensé, dije, ay, Dios mío, dije, de estas que ilumínanos porque tenemos que saber, y ya a la psicóloga le dije, te vas a poner lista cuando hagas Sí. la evaluación, al policía le dije, ahorita vas a hacer la entrevista, entrevístate bien al muchacho, y una y otra vez al derecho, al revés, de todas las formas, todas tus técnicas, ahí aplícalas, vamos a ver. Digo, yo voy a trabajar con la policía. Sí, y entonces empecé a trabajar con la policía y todo, le dije, bueno, yo recabándolo, y entonces me tocó y me empujó, y al momento que me empujó, me apretó, y yo dije, bueno, ¿cómo le apretó? Esto está Sí, sí, del cuadrado y chaleco, duro, sí. o sea, está cuadrado y duro, le dije, ok, ya, y entonces yo le hablé a mi mando, y en ese momento lo detuve, y le dije, bueno, está bien, sí, ya quedó su querella oficial, le digo, nada más que, pues, como compañeros, pues, sí le aviso que el muchacho va a denunciar. Los va a denunciar porque me está manifestando que le pidieron dinero. Le pidieron dinero para no ponerlo a disposición y usted sabe que eso es un delito. Ustedes son servidores públicos, no tienen que estar haciendo eso. Ay, no, licenciada, pero es que, no, o sea, yo no me estoy poniendo del lado de nadie. O sea, estoy siendo imparcial, pero él también tiene derecho a denunciar si él cree que fue víctima de algo. Pues se puso nerviosa, la policía salió con su mando. Pues no pasaron ni unos minutitos, llegó, ya no vamos a proceder. Ya no, abogada. Ni siquiera le dijimos, no los amenazamos, no. Entonces, una víctima real, sí, bueno, usted lo sabe también como experto en esto, una víctima real, pues no actúa de esa manera, pues que me denuncie de lo que quiera, que haga lo que sea, Sí. pero él me tocó y pues ahora que asuma su responsabilidad penal, ¿no? Y pues en ese caso se pudo trabajar y el chavo logró su libertad. Ha habido casos en donde se hacen, hay muchísima presión y en la fiscalía, en el caso particular que usted dice, había una lista ya de las mujeres, se hizo una lista y el sistema de transporte colectivo Metro a través de las cámaras también nos ayudaron con las fotografías y ya había una lista interna de nombres e imágenes de mujeres que se dedicaban a eso. Ok. Entonces, obviamente para llegar a eso, pues primero Sí. hubo muchas que tuvieron que ser pues víctimas de esta banda, ¿no? Porque eso se empezó a dar cuenta la fiscalía cuando ella dijo, a ver, en el registro ya había hecho una denuncia, aquí está el nombre, ya había hecho una denuncia. Y ya teníamos todos los nombres y ya se buscaba, a ver, fíjate si no es de estas personas, la imagen también, porque pues ellas iban y acudían a denunciar, la imagen también, y pues ya ahí se detectaba. Y aparte, luego se trabajó, según recuerdo, en algún momento se trabajó el intercambio del dinero, porque como había una extorsión ahí de, Sí. si me das tanto, te otorgo el perdón, entonces se dijo, dile que sí. Entonces, en el dile que sí, y ahí te veo y a quién se lo voy a dar, en ese momento ya se ponían de acuerdo con los elementos de la policía y se hacía la detención en flagrancia por esa extorsión. Ah, ok. Sí. Ahora, fíjese que lo que usted me comentó es magnífico porque le quiero hacer una pregunta con un caso que está reciente. Y me preguntaban a mí por cómo, digo, su servidor de repente lo ubican ya por el programa y todo esto. De repente alguien se acercó y es un caso que a mí me alarmó mucho porque justamente es de policías. Aquí siempre estamos criticando, no tanto, no todos los policías, lo aclaro, pero sí que hay un gran acoso hacia las mujeres policías. Le comento esto porque una vez a mí de repente me llegan a detener porque traigo vidrio antiasalto y es un poco oscuro, porque también me han tocado ya amenazas por ser cuestión de algunas autopsias complicadas de que están vinculadas con delincuencia. Ahora, y más porque uno va a la audiencia y ya ve que en la audiencia pues uno tiene que narrar lo que uno encuentra ante el juez y el delincuente piensa
que uno le dice, sí, es que él fue, no, uno va a decir la causa de muerte, pero ellos no lo entienden No. tanto así, Ujú. sino, este es perito y hay que darle en la torre, ¿no? Muestra lamentablemente un perito antropólogo que sigue desaparecido y que ayudaba mucho a las madres buscadoras. Fíjese que de repente a mí me llegan, es raro, pero cuando me llegan a detener algún policía, la forma de intimidar es muy grotesca porque detiene la patrulla y a los 3 minutos llegan como 6, 7 patrullas y empiezan a rodear el vehículo, a intimidar, a tomar fotografías, comunicarse por el radio. Y sí les he dicho, oye, no estás deteniendo ni al Chapo Guzmán, ni a un grupo de un cártel fuerte, estás deteniendo a un ciudadano que nada más está incurriendo probablemente, ahorita te lo acredito, una falta administrativa del reglamento de tránsito porque no estoy haciendo un delito. No, es que así trabajamos, digo, no es cierto, a mí me han asaltado y no llegan 6, 7 policías, ni siquiera llegan. Entonces, a lo que voy con esto, para darle este preámbulo, me detiene hace tiempo, bueno, me pregunta una compañera policía, se casa con un policía de alto mando que trabaja en inteligencia. Como este policía trabaja en inteligencia de Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, se cree con este poder y le ha dado unas soberanas tundas a esta mujer. Y cada vez que esta mujer llamaba a la policía o iba a levantar la denuncia por violencia, la misma autoridad, como este cuate se identificaba como alto mando, la misma autoridad le decía, no hay necesidad que usted denuncie, no hay necesidad porque esto es problemas de esposos o de pareja. Y siempre le denegaban la atención de levantarle la carpeta. Incluso una vez llegó con un vehículo de Secretaría de Seguridad a su lugar de trabajo, ya siendo policía, porque ella entró por necesidad a la policía, y llega a agredirla. Y aún así, en la agresión en el trabajo, tampoco procede, porque es alto mando. Aquí, maestra, ¿qué se puede hacer? Todas las policías que se casen con policías están destinadas a que sean violentadas y nunca se les levante la denuncia. No es así, pero sí es una batalla. Sí. Sí es una batalla porque en México nos topamos con mucha complicidad. Con mucha complicidad, que porque si son autoridad, que porque si son amigos de no sé qué, que porque si el compadrazgo, que porque si son colegas, y entonces compañeros, dicen, ¿no? Sí, Dame la compañeros, dame atención la porque atención. somos compañeros. Entonces hay mucha complicidad para esto de los delitos, incluso lo que usted comenta, las faltas, se hablan en claves, Sí. y ya pues ya si me dices la clave ya no hago nada porque ya sé que eres compañerito, ¿no? Y pues más aún en este tipo de casos. Las mujeres en ese momento, pues sí, se sienten en una soledad porque al te ir a la autoridad que se supone que es la que te va a ayudar, pues no te ayudan, ¿no? Pero ahí volvemos a lo mismo. Hay mucho desconocimiento y ese desconocimiento los lleva incluso a que el miedo lo vas a tener, pero si tú vas bien asesorada y bien asistida, pues vas a emprender la batalla, porque tampoco es que el camino vaya allanado, ¿sí? ¿Por qué la batalla? Porque pues efectivamente este tipo de personas al estar coludidos y en esta complicidad, pues empiezan a querer hacer valer su poder o los contactos y pues sí te ponen más piedras en el camino. Sí. Esa es una realidad. O sea, no podemos decir que eso no pasa en México, eso es una realidad. Pero existe no solamente la vía penal para los servidores públicos, también existen las vías administrativas, porque ellos se rigen por la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos y la Ley de Responsabilidades Administrativas. Entonces, también a través de esas vías como servidor público, porque cuando tienen este tipo de cargos, mandos y su nombre lo dice, dan un servicio o deben de dar un servicio a la sociedad, pues se te exige cierto comportamiento. Y si tú no estás teniendo ese comportamiento ejemplar, pues entonces vas a hacerte acreedor en materia administrativa a través de una suspensión, amonestación, destitución o inhabilitación. Entonces, en materia administrativa se puede iniciar el procedimiento y en materia penal sí, con la correcta asistencia, digo la correcta porque pues quien se va a intimidar, quien se va a amedrentar, quien se va a acceder a esta complicidad, pues no nos va a ayudar. Con la correcta asistencia acudir al lugar donde se atienda violencia de género para iniciar la carpeta de investigación y no es al árbitro de la autoridad, no es si quiere,
Sí, ¿sí? sí, exacto. La vas a iniciar. Si es compañero, policía, PDI, es lo que sea, la vas a iniciar. No la vas a iniciar, pues es también en tu contra por negación de servicio, ¿no? Entonces, poner mucha atención porque a veces también llegan y bueno, ya se la vamos a iniciar, ¿no? Y a veces también están en la entrevista y ponen lo que se les da la Sí, gana. Ujú. Y la gente, imagínate a la víctima toda golpeada entre la sí, sí, sí. confusión, el miedo de ahora qué voy a hacer, y pues ni leen. Esa es otra que siempre he dicho, ¿no? Ni leen ni ahí firman. Entonces sí necesito una asistencia. Yo les diría que, pues a veces dicen, pues no tenemos dinero para una asistencia o no hay dinero. Sí existen los asesores jurídicos públicos. La gente no confía mucho en ellos porque volvemos a lo mismo, ¿no? Hay complicidad, hay, pues no sé si poca empatía, indolencia y otras características para trabajar ese tipo de asuntos, pero tienes derecho. Tienes derecho a uno que esté ahí contigo, que te explique, y aparte el Ministerio Público es tu representante social. Sí. Entonces, la exigencia debe de estar, si no es ese, te vas a otro, pero inicias tu carpeta también para que en ese momento que la golpeó se certifique con Sí, el sí, médico sí. legista todas las lesiones, porque luego si te vas a un privado ya Sí, existe ya no. la duda de que, ay, ¿qué? O sea, ¿y cómo sabemos que fue ese día y que no se vendió el médico, no? Entonces, que te certifique y que se trabaje en ese momento la denuncia o la querella por la violencia Ok. familiar, porque es violencia Sí. familiar lo que está pasando ahí. Pero esto es muy común, ¿eh? Esto es común entre ministerios públicos, esto es común entre policías, Sí. esto es común porque pues se dan la atención. Ujú. Obviamente digo, no todos. Sí, sí. Sí, hay muy honrosos elementos, muy honestos, muy aplicados, y no todos, pero tenemos este tipo de casos en donde las mujeres ya dicen, no, pues ya ni el abogado me ayudó, Sí, claro. ni el MP quiso, ni el otro, pues a veces dicen, no me queda de otra más que estar ahí porque creen que lo puede todo su Sí. agresor, ¿no? O que tiene los contactos en todo Sí. el mundo y lo puede hacer, o todo el poder. Es que le comento esto, maestra, porque es muy delicado la cuestión que hay un apartado del Protocolo Latinoamericano de Investigación de Feminicidio de la ONU, donde claramente dice que cuando la autoridad no apoya a la víctima o no cumple lo que tiene que cumplir, la víctima regresa y se hace todo un círculo vicioso por parte del agresor, la víctima y la comunidad, porque la misma comunidad dice, no, si le pegó a la vecina y no hicieron nada, imagínate qué nos espera a todos, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería para las gentes que nos están escuchando y que han preguntado esto, oye, yo tengo amenazas porque mi esposo es alto mando, es comandante, voy a levantar la denuncia y el MP no me la quiere levantar. Entonces, ejemplo, maestra. A mí, supongamos, soy mujer, me pegan en Tlalpan. Es un ejemplo, en la alcaldía. Si no me la toman ahí, ¿tengo que acudir a una fiscalía especial o cómo podría El moverme? problema en esta ciudad es que se van, por ejemplo, a donde la más cercana, al Ministerio Ajá. Público. Ya les dicen, uy, no tenemos médico, no, aquí no te toca, o aquí no te Sí, toca, aquí no, o no hay médico, mira, vete a la otra de acá y les dan la dirección, porque ahí ahorita sí hay médico. Se van a la otra, no, fíjese que ahí le tenían que haber atendido. sí. Y no le estoy poniendo un ejemplo inventado, No, sí, sí pasa. eso tiene 2 días que una víctima que acudió a pedirme asesoría me dijo que le pasó. ¿Qué hizo ella? Yo ya no denuncié. Me fui a buscar un abogado, el abogado me ayudó, solicité mis medidas de seguridad, me las otorgó el juez, sacaron al sujeto de mi casa, le pusieron medidas de restricción, ya no se puede acercar a mí y ahorita estoy bien. Pero no denunció, entonces ya lo correcto fue, ahora vamos a iniciar la denuncia, pero ya la vamos a iniciar por escrito. Ok. Por violencia familiar, con la narrativa de todo lo que sucedió ese día. Oiga, licenciada, pero pues ya no tienen lo que pasó ese día. Bueno, por fortuna tomó fotos y los abogados acudieron ante el juez directamente a solicitar las medidas. Eso sirve como antecedente de lo que sucedió Ok. ese día. Sí necesitan No, asistencia, pues sí, o sea, claro. sí necesitan, a veces una llamadita, aunque no sea, ay, abogada, no tengo dinero para pagar sus honorarios de que venga hasta acá a asistirme, ¿no? Pero mire, estoy aquí, me están diciendo esto y yo ya no sé qué decirles, ¿no? Si ellos llegan con conocimiento de lo que tienen que exigir, el trato va a ser distinto. Y le voy a poner otro ejemplo Sí, de sí, por otra favor. clienta que también me dijo, ¿sabe qué? Estoy denunciando el abuso hacia mi hijo y el Ministerio Público no ha querido entrevistar a mi hijo que porque no tiene la edad, que porque no tiene los medios, que porque le dijo el N Navarro que no podía entrevistarlo por la edad, N de pretextos. Esa señora, doctor, ha ido
y ha llegado a los niveles más altos del gobierno de la Ciudad de México, porque si ese MP no le atendió, se va con el responsable. Si el responsable no le atendió, se va con el fiscal. Si el fiscal no le atendió, se va con el asistente del fiscal general. Si el fiscal general no le atendió, se va. Y la señora está ahí. Es un desgaste terrible y lamentable que tienen que hacer porque pues obviamente su vida, su trabajo, todo se ve mermado, pero solo así ha obtenido resultados en su carpeta. ¿Sí? Y quien diga, porque hay mucha crítica a veces de la audiencia de que siempre están hablando mal del Ministerio Público, perdónenme, pero para quienes trabajamos en esto, quienes hemos asistido a víctimas, quienes hemos acudido al Ministerio Público, somos los que vivimos todos los días esto. ¿Sí? Y no estamos viniendo a mentir. Y quien ha tenido que ir a un Ministerio Público y quien ha tenido que ir golpeado, maltratado, a pedir una atención, se ha enfrentado con el no tengo médico, con el espérame, con aquí no te tocó, con ahora vete acá. Y luego agrégale una mala asesoría, porque no falta el abogado que por cobrar unos pesitos, ahí el coyote ya, de que anda ahí. ya, pues me sacó tanto dinero, licenciado, y la verdad yo no veo claro aquí, y aparte pues ya me está haciendo como comentarios de que pues para qué si voy a regresar con el sujeto. Y esa es una que también le gusta mucho al Ministerio Público y a los elementos que integran las coordinaciones. Ya vino, está al rato ya le otorgan el perdón. Sí, lo acepto, a mí me tocaron. Llegaban golpeadas, incluso violadas. Y me tocó una que me acuerdo muy, muy bien, que llegó muy mal, me dijo, licenciada, pues es mi esposo, pero me obligó a tener relaciones sexuales. Ok, pues es violación. Sí. O sea, es violación, aunque sean esposos, el no es no, y punto. Bueno, pues ya, lo tienen detenido. La señora ahí, pero sí voy a denunciar. Bueno, denuncia, se le explica, puede usted otorgar el perdón porque es entre esposos, es una querella, pero usted esté atenta, está haciendo lo correcto, ahorita va a pasar a psicología, ya todo apuntado para irse al reclusorio el sujeto. Hacemos la apuesta, lo trabajamos toda la madrugada porque llegó en la madrugada y ya como entrada la madrugada la señora ya estaba ahí. Oiga, ¿no sabe si el señor ha comido? No, pues aquí se les da un lunch, señora, o algo, pero es que hace frío, no le puede pasar esta cobija. A ver, ahorita habla con los policías de investigación y se las pasa. Pues a la siguiente, se la dejé a los de la guardia continuada, decimos nosotros, a la siguiente guardia, y ya después las compañeras me dijeron, oye, ¿qué crees que con tu puesta, te acuerdas de la señora? Sí. No, dice, en la mañana le otorgó el perdón. Se salieron de la mano, me dijeron ellas, se salieron de la mano. Digo, ¿y? O sea, sí, ya pusieron a trabajar todo el sistema, ya el Estado gastó en eso, sí, pero tampoco podemos decirle a la señora, ay no, porque fíjese que al rato usted ya lo va a perdonar. Este es un problema grave que tenemos, que es un ciclo de violencia, y si ese ciclo de violencia no se atiende adecuadamente con los especialistas, no lo vas a reconocer, no reconoces que estás en un ciclo de violencia, y si lo reconoces, te da miedo salirte por 1000 cosas, porque es el que me mantiene y se va al reclusorio, porque es el papá de mis hijos, porque quién me va a dar dinero, porque yo no tengo a nadie aquí, porque no tengo a dónde irme, porque tengo miedo, porque me va a matar donde me encuentre, porque me va a mandar matar, y entonces te quedas. Sí. Y entonces estos instrumentos que usted me dice internacionales que hablan acerca de eso, es ese famoso ciclo de violencia del que crees que jamás vas a poder salir y que todo el sistema no te ayuda a que puedas salir. Y a veces, por desgracia, muchas sí ya no lo cuentan porque efectivamente sí pierden la vida en ese intento. Ok, pero entonces, maestra, sí hay una forma que aunque sean altos mandos, sí se puede dar justicia a estas víctimas. Sí, y acudan, hay centros de justicia de violencia de género. Ahorita ya antes de que se me olvide, la Fiscalía General de Justicia ha implementado asesoría jurídica gratuita para mujeres que son víctimas de esto en sus fiscalías. Las famosas lunas, existen las lunas que están integradas por mujeres, abogadas, psicólogas, que también les brindan ese apoyo. Existe el CABI, lo que antes era el CABI, ahora ya les cambiaron el nombre porque es un centro de atención para víctimas de violencia de género. Entonces, sí, pues como en el IMSS, como en el ISSSTE, tienes que llegar a hacer unas filísimas a veces, es que todo el día, es que me tardaron mucho, pero sí el Estado ha estado haciendo un esfuerzo, ¿sí? Un esfuerzo para darle atención. Ahorita, sí, qué bueno que comenta, porque ahorita que me dijo, recordé muy bien que dijo Luna, dijo, sí, fui a la Luna, a este lugar, pero tampoco porque era compañero, o sea, se identificó. Vea cómo tenía la red de este sujeto de amistad, que también por este sistema de la Luna lo bloqueó.
Entonces, pero sí hay otras formas de seguir avanzando. Sí. Ok, qué bueno que lo comenta. Para todas las mujeres policías que se sientan violentadas, que tengan parejas de altos mandos, pues hay una solución, porque han llegado mucho al canal estas preguntas. Y por eso también quisimos que nos regalara más tiempo la maestra Miriam. Ahora, maestra, ¿qué le parece si yo le quiero preguntar esta situación? Hace ratito comentaba usted sobre las violaciones. Y como bien decimos, no siempre hay un perfil específico, sino se puede ir incluso hasta lo increíble, ¿no? De las víctimas, la edad, todo esto. Ujú. ¿Recuerda usted algún caso donde usted dice, bueno, pero ¿por qué pasó esta situación con esta señora en particular de una edad tan avanzada? O sea, ¿por qué pasó? ¿Qué hay que pensar en el sujeto? Y usted como abogada, ¿cómo toma estos asuntos cuando son víctimas que no son tan habituales? No es la joven atractiva o que voy a mencionar una estupidez, pero algunos lo colocan en esto, lo voy a poner entre comillas, que porque anda muy provocativa, que porque anda con minifalda. ¿Qué pasa cuando son víctimas, por decirlo así, atípicas, maestra? ¿Usted tendrá algún caso? Sí, hace muchos años una fiscal, que en paz descanse, que fue mi jefa, eh, esta fiscal dio una entrevista, y yo la escuché, nadie me platicó, dio una entrevista acerca de los delitos sexuales, porque era donde era fiscal, y se le ocurrió decir, porque así lo dijo, tal cual, em, es que salen muy provocativas las chicas, y esto propicia a que, y esto, mire, a esto se le va a venir una marejada de Sí, sí. comentarios a favor y en contra a su programa. ¿Por qué? Porque dicen, es que también, licenciada, pues salen en el short, salen con la minifalda, se van a subir al metro, pues ¿qué esperan que pase? Nada, nada, porque existe algo que se llama respeto, Ujú. no tiene por qué pasar nada, ¿sí? Existe algo que se llama autocontrol, no tiene por qué pasar nada, ¿sí? Pero si llega el sujeto que piensa que tiene el poder sobre los demás, que el otro es más débil, que lo puede hacer y que por el simple hecho de poder lo hace y porque quiere, pues entonces le va a meter la mano. Pero existe esta idea, ujú, de que porque venías vestida así, Así es. ¿sí? Y eres como el blanco perfecto, ¿sí? Y eso no es otra cosa y no responde a otra cosa más que a una de las causales de por qué hay tantas mujeres desaparecidas y violentadas en este país, porque estamos en una cultura machista. Ujú. ¿Sí? Vivimos en una cultura machista. Y le pese a quien le pese, porque también hay mucho rollo y crítica a mi persona de que, ay, también los hombres somos violentados, sí, pero las estadísticas siguen diciendo que siguen siendo más mujeres las violentadas, con una desigualdad y una No, discriminación social. sí, incluso eso lo critican mucho de repente cuando voy a dar alguna plática y se las muestro con estadísticas. La causa de muerte de una mujer es sumamente abismal. Ejemplo, el hombre, con todo respeto, va a decir, llega el de la moto y ejecuta, pero la mujer muere en su casa, a manos del esposo, de la expareja, del sujeto que andaba con ella y que no soporta que ya después lo cambió y tenga otra relación. Sí, y eso está, eso Sí, es una realidad. Quien no lo quiera ver, también tenemos asuntos de hombres violentados, sí, también hemos trabajado de mujer me violenta, sí, de muchas formas, pero la violencia es distinta, sí. La violencia es distinta de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre, y en números también hay una diferencia abismal. Pero bueno, haciendo este sí. paréntesis, sí, no solamente son víctimas jóvenes, no solamente son víctimas que se vestían de determinada manera. He tenido casos hasta de la víctima que se salió en la pijama a la famosa con la supo por la leche y Ajá. tuvo que atravesar un trayecto oscuro y ahí le interceptó el sujeto. La víctima no debe de tener ciertas características para el depredador como lo piensa alguna gente de ser guapa o bonita o atractiva o traer cierta vestimenta, ¿no? Y recordando alguno de los asuntos que usted dice, hay uno que me acuerdo mucho porque era una señora de 82 años. 82 años llegó. La recuerdo bien todavía con su cabello largo, sus trenzas, el cabello ya blanco casi, sus trenzas se hizo dos trencitas aquí largas, largas. Y no sé, se me imagina como de una película, la abuelita Sí, sí, la Coco, y abuelita. entonces así con ya ve que en México tienden mucho las abuelitas a ponerse este delantal, Ajá. ¿no? Este Sí, el babero. baberito, así como cuadradito, llegó con ese delantal, con su faldón y así encorvadita, ¿no? Y traían detenido, ¿sabes? Me acuerdo que traían detenido. Ella vivía en una situación marginada, ella pues
vendía eran comerciantes recuerdo que eran verdura o frutas. Ya tiene muchísimos años, le voy a dar así mis detalles con la mayor certeza que pueda. Y llega la puesta a disposición y tú te sorprendes porque pues ves a la mujer ancianita, a la persona de la tercera edad y dices, ¿qué pasó? No pasó una violación. A ver, ¿qué onda? El detenido era el hijo, Ok. era el hijo. Ujú. Y pues ya, desde ahí ya es el impacto porque dices, bueno, señora, ¿qué pasó? Pues sí, el hijo sí tenía obviamente problemas de consumo, ujú, de consumo de drogas. Y ese día pues llegó la clásica discusión, también había abuso por parte del hijo hacia la señora porque pues por la cuestión del dinero, Ajá. para obtener dinero que le pedía o le quitaba para ir a comprar su droga. Y en una de esas discusiones, pues el sujeto llegó y entonces comenzó la discusión, agredió a la abuelita y la violó. Ujú. O sea, algo como muy inusual, si quiere llamarlo así, inusual porque, salvo lo que usted me diga lo contrario, pues esperas tal vez que la golpee, Sí. incluso que le quite la vida, pero digamos que discutió, se insultaron, la agredió y la viola. ¿No? Y pues se hizo la puesta a disposición, obviamente era una violación agravada, pero aquí pues lo indignante y lo impactante en ese asunto, primero fue la edad de la Sí, señora. sí. Ujú. Segundo, su mamá. Yo creo que primero su mamá y luego la edad, ¿no? Y tercero, pues esta conducta del hijo, que todo mundo podría decir, pues a lo mejor porque es drogadicto y las drogas lo llevaron a eso, ¿no? Pero una violación. Porque fue una violación, ni siquiera un abuso. Ay, no, es que en el forcejeo discutieron. No, fue una violación. Y yo creo que ese es de los asuntos que más recuerdo que fue una persona ya mayor que tuve, porque regularmente no eran personas tan grandes, casi siempre oscilaban en determinada edad, pero ya una persona de 82 años, incluso yo me atrevería a decir que fue el único asunto que tuve en todo el tiempo que lo trabajé en la fiscalía de una víctima de esa edad, pero fue impactante por esa razón. Ok. Qué cosa tan terrible. Maestra, y aquí, por ejemplo, cuando ya estamos elevando el nivel de violencia, donde ya hay las cuestiones de feminicidios, ¿usted también ha llevado casos de feminicidios? Sí, sí, el feminicidio, he trabajado algunos, pues sí, muy, muy lamentables, que lo tenemos como ya violencia extrema. Yo creo que Ajá. ya es el peor tipo de violencia que sufren las mujeres. Y sí, sí he trabajado varios, ahí tengo varios en mi memoria Ok. que he trabajado. ¿Nos podría regalar algún ejemplo para que la gente pues sepa qué hacer, qué no hacer, cómo prevenir, cómo una litigante de su categoría va moviendo el sistema para tratar de dar justicia a estas víctimas? Sí, había un caso en donde incluso ese lo trabajamos a través del instituto. Bueno, no lo trabajamos, sino este es un asunto que les voy a compartir que fue expuesto en el instituto Ok. donde yo estuve, pero que me llamó mucho la atención. Ya después le comparto Ajá. los que he trabajado, porque él estaba desaparecida la mujer y todo apuntaba a que pues la pareja le había hecho algo, Ujú. pero no se lograba dar con el cuerpo, ¿no? Y entonces se entrevistó al sujeto y vivía con él, sufría violencia, se entrevistó a los familiares y decían, pues sí, pues, tenían problemas, pero vivían juntos y ahí estaban, ¿no? Pero decía, bueno, ¿qué fue lo que hiciste la última vez que la viste? Y ya saben, ¿no? Estos rollos de, pues, no, me fui a trabajar y después ya no regresó y yo no sé dónde se haya ido y chalala, chalala. Y resulta que hasta que el sujeto, bueno, se empezaron a hacer entrevistas con personas de los vecinos, con los familiares y pues todo apuntaba al sujeto, ¿no? Todo lo señalaba a él. Sí. Hasta que el sujeto confiesa y dice, bueno, sí la maté. Pero bueno, decíamos, bueno, la mataste y ¿dónde está el cuerpo? El sujeto se dedicaba a la albañilería. Ok. Ujú. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que lo que hizo el sujeto fue, em, partes de su cuerpo hubo mutilación de sus senos,
de sus extremidades superiores e inferiores y de la vulva. Ajá, vaginal. Y estas partes en específico, los senos y la vulva, él dijo, están en las cubetas. Y uno piensa, pues, en unas cubetas, Sí. como no lo vieron los peritos o qué pasó aquí. No, lo que hizo fue en estas cubetas grandes, no sé si han visto que uno utiliza ahí para Sí, los lo de galones las como de pinturas, pintura, sí. las de pintura, pues ya desocupadas, ellos lo utilizan para mezcla. Entonces el cemento y ahí hizo cemento y ahí metió los senos y la vulva. Y había varias cubetas afuera. Ahí ya nadie supo qué fue, si una discusión por celos, por lo que sea, porque al final ahí el sujeto confesó o dijo, lo hice y ahí está, porque de la investigación no daban. Ajá. Confesó y fue que se encontraron estas partes del cuerpo y dijo, ahí estaban. Y este asunto fue muy impactante porque hablamos como parte en ese entonces, yo le estoy hablando hace muchísimos años, no estaba catalogado como feminicidio. Usted sabe que es reciente ese concepto. Entonces era un homicidio calificado, ¿no? Pero ahí tenemos muy claro el feminicidio, las lesiones infamantes, así, inferidas. ¿Por qué? Pues porque hubo mutilación, porque se ocultó, se escondieron y obviamente esta mutilación también de las extremidades superiores e inferiores. Lo único que nos refería a la familia es que el sujeto era como muy controlador, muy celoso. Y pues las investigaciones apuntaban a que muy probablemente habían tenido una discusión ahí de celos y pues terminó en eso. Entonces ese fue uno en donde lo trabajamos como que fue más institucional, como de aprendizaje, y bueno, el sujeto confesó, ¿no? Pero hay otro que en el Estado de México también a mí me impactó muchísimo, porque aunque yo trabajo con violencia, pues de esto vivo, pues no te dejan de todas formas de impactar los asuntos, ¿no? Y fue en el Estado de México donde se encontró a una señora y a su hijito de 4 años, pues privados de la vida en su domicilio. Y había otro niñito, otro pequeñito de 6 años, que él sobrevivió, ¿no? Y digo sobrevivió porque también tenía una lesión, pero no murió. Y entonces aquí cuando me hablan y voy y reviso el expediente, me dicen que encontraron en el domicilio a la mujer en la cocina, la encontraron con una herida en el cuello provocada por un objeto punzocortante. Entonces, lo que nosotros le llamamos como que la degolló, ¿no? Sí. Entonces, tenía la lesión aquí muy característica, estaba por ahí el cuchillo, sí, había un cuchillo, y estaba en la cocina y en la sala, en un sillón, está el pequeñito. El pequeñito sobre uno de los brazos del sillón también tenía una herida igual. Y el niño que sobrevivió tenía una herida parecida, pero no fue tan penetrante que logró sobrevivir. Ajá. Y entonces el niño que sobrevive, pues se vuelve el testigo fundamental de todo, porque pues encuentran a las personas ahí, a la mujer y al niño, y pues, ¿qué pasó? ¿No? El esposo se había ido a trabajar. Ahí todo el mundo dice, pues ha de haber sido el esposo. No, porque no se logró acreditar que el esposo estuviera en ese lugar, en ese momento, sino sí se logró acreditar que estaba en su trabajo. Solamente se encontraron los cuerpos. Pero sí hubo un detenido, o sea, ahí es lo curioso. Hubo un detenido y ese detenido era el compadre de los señores, padrino de uno de los niños. Okay. Y este compadre tenía una formación en instituciones de seguridad. Y según la puesta a disposición de los policías, porque yo el asunto lo tomo ya cuando estaba en una etapa de investigación complementaria, es decir, no al momento de la detención, en la puesta a disposición ellos dicen que ven cómo sale el sujeto del domicilio y lo detienen en la esquina. Que bueno, ahí también en el afán siempre los compañeros policías de querer encuadrar una flagrancia que te exige la ley de que lo detengas al momento o inmediatamente después del hecho
y uno de los varios supuestos que dice el Código Nacional, a veces hacen cada entrevista o adecuación que media rara, porque dice, Sí. salió y caminó hacia la esquina, vimos, pero en eso iba llegando el abuelo y empezó a gritar, los mató y lo alcanzamos en la esquina y lo detuvimos y lo pusimos ahí. Y entonces, ¿tú qué esperas? En ese hecho que usted lo puede imaginar perfecto y me lo puede describir perfecto médicamente y con el conocimiento que tiene, dices, oye, fue un hecho sumamente sangriento. Sí. Entonces, si él estaba adentro, si él salió pues dentro y lo detienes al momento, pues vas a encontrar sangre en qué? Así siento la ropa. En ropa, en Zapatos. calzado, incluso pues en manos, Sí. ¿sí? Porque si uno se pone a pensar sin conocer el hecho, dices, trae estas lesiones, en el caso del niño que se encontró así, dices, pues tuvo que haber él estar atrás, el niño adelante, y entonces en ese momento lo recarga y probablemente hace la lesión, ¿no? Entonces, ¿cómo no vas a tener sangre? Pues lo detienen y lo ponen a disposición, y al momento que lo ponen a disposición todas las ropas, y pues no, resulta que no, o sea, limpia la ropa, limpia el calzado, y ahí lamentablemente hubo muchas deficiencias cuando se lee el expediente, porque en la intervención criminalística, pues observas todos los indicios que vas a encontrar en el lugar, no solamente la posición de los cadáveres, sino todo, tienes que observar todo. La observación es elemental. Entonces ahí, si los policías dijeron que había entrado, vieron salir al sujeto y que después el abuelito, y era un hecho sumamente sangriento, pues incluso podrías tener huellas de calzado ahí con la sangre, Sí, claro. las ropas de ambos. Y bueno, al final sí había una entrevista del niño, porque cuando se entrevistó al niño, él dijo que el padrino es el que los había acuchillado. El problema fue en esa investigación que la entrevista que se le hizo al niño se veía que no era un niño de acuerdo a su edad la que lo había emitido. Y ese es otro problema que se tiene en el Ministerio Público, ¿sí? El Ministerio Público, en un afán de querer cuadrar, o en un afán de querer componer, o en un afán de querer a veces ayudar, dice, pues vamos a manejarlo de esta manera y vamos a poner esto. Sí, pero mínimo hazlo con las palabras de una persona ordinaria. Sí. No lo hagas con muchas palabras técnicas que nadie te va a creer que las haya dicho, en este caso un niño de 6 años. Y eso, doctor, se puede combatir con psicología, con una intervención pericial sobre el testimonio. O sea, la gente piensa, pues sí, ya lo dije, y a ver, ahora demuéstrenme que no lo dije. Sí, A ver, sí. si yo le quiero invertir ahí y le digo contrato una psicóloga particular forense y le digo, necesito que tú sobre esta entrevista de este niño me determines si el lenguaje que se utilizó de toda la narrativa corresponde al de un niño de esa edad. Obviamente me iba a decir que no. Sí. No, porque las palabras que Sí. utilizaba y la forma en la que lo describió no iba a ser posible. Y entonces imagínense la importancia, porque el único testigo que tienes del hecho, no porque el abuelito llegó cuando ya estaban muertos, Sí. pero el único testigo que tienes del hecho, o sea, presencial, que vaya a caerse ese testimonio porque vas a cuestionar lo que dijo. Sí, claro. Eso sin contar los indicios que no se recabaron, que les digo, las ropas, que no se, fotografía de las ropas, cómo se encontró el calzado, si hay una correspondencia de ese calzado con el del señor. ¿Por qué? Pues sí se calificó de legal la detención en flagrancia en este caso del sujeto, pero también tenía que haber una correspondencia, la famosa correspondencia Sí, de sí, los sí. indicios. Fíjese que ahorita que comenta esto, maestra, recuerdo muy bien, como bien lo dijo usted, de a veces por quererlo cuadrar, nunca me voy a olvidar cuando me toca ir a dar el desahogo de pruebas en la necropsia, pero por alguna situación, yo siempre llevo un libro, en lo que me pasan, pues, estoy leyendo, Ajá. y siempre dejo mi libro antes de entrar a la mesa donde nos sientan y las sillas, sino lo dejo ahí donde se sienta el público en general. Ahí lo dejo porque sé que no hay nadie, entonces ahí lo tomo. Pero por alguna situación llegó el policía, lo agarró y se lo dio a la asesora de sala y yo dije, bueno, voy a tener que quedar porque pues mi libro, ¿no?
Entonces me dejan ahí sentado, raro porque me tenían que haber sacado, pero me dejan ahí sentado. Y justamente me toca ver cuando entra el perito en audio, perdón, en video de las cámaras. Y resulta que el MP había cuadrado la detención, se lo platico rápido, es una cuestión de que un homicidio, según la declaración del familiar que fue la testigo, vio cuando agrede este sujeto al fallecido, se sale corriendo y lo detienen justamente en la esquina, los policías supuestamente lo detienen ahí en flagrancia. Hasta ahí se acaba. Está el detenido, bueno, ya está justamente con su abogado, que está procesado, se le llamaría, Sí, indiciado. sí. Bueno, está el sujeto, Sí. ahí está sentado junto con su abogado, ya estamos en el juicio, y se ve muy bien cómo ya está el perito y le dice el defensor, ¿me puede usted describir lo que está pasando en este momento? Sí. Resulta que alguien, sí, efectivamente priva de la vida a esta persona, al occiso que yo le hice la autopsia, pero no fue él el que habían acusado, porque resulta que cuando se ve muy bien cómo va la cámara girando, el sujeto que estaba señalado va saliendo de estas tiendas de conveniencia de amarillo con rojo, con un refresco de cola, se detiene a ver así como que el alboroto, destapa su refresco, se lo Es toma el y clásico. se va. Y entonces todavía el que estaba ahí, el detenido, bueno, el procesado agarra y grita, y el juez, a ver, tranquilo, ¿qué quiere decir usted o por qué está alboroto? Es que ese soy yo, dice, ese soy yo saliendo de la tienda, a mí no me detuvieron, como dijo la señora que me detuvieron en la esquina, yo estoy saliendo de la tienda con este refresco de cola, dice, ahí se me ve. Se le cayó todo el teatro al MP, todo. ¿Y qué dijo el juez en ese Pues ya el juez se momento? le quedó viendo y el mismo defensor dijo, su señoría, en este momento quiero señalar cómo hasta mi defendido gritó de eufórico porque él es el que está ahí y aquí tenemos todos los comprobantes que él no fue, que no se le detuvo en flagrancia, que él estaba en la tienda. No, pues se le cayó todo. Y en ese momento pues ya pidieron tiempo. Ajá, sí, ya de que ahora qué Sí, ¿qué hacemos, ajá. pasó? Pues ya me sacaron, ya no supe, ¿no? Pero yo me quedé en shock porque dije, caramba, ¿cómo al quererlo cuadrar el MP tumbó todo? O sea, toda una investigación. Y muy seguramente la señora le dijo, ¿sabe qué? Usted diga que usted lo señaló y lo El detiene en la señalamiento esquina. Sí. directo, Y sí. sopas, Es se cayó una todo. práctica muy común de los policías en este afán Sí, de querer demostrar que fue en flagrancia y una detención, el clásico señalamiento, fuiste tú, le dimos seguimiento, no lo perdimos de vista sí, sí, y sí. en esa detienes a otro. Sí. Sí, no, es que Maestra, y ya para irnos despidiendo, porque se nos pasó el tiempo, pero magnífico sí. con usted, ¿algún otro que nos quiera regalar para irnos bajando de este vuelo? Pues bueno, también hay uno que recuerdo mucho de una señora que perdió la vida y fue determinado por el médico forense que fue Ajá, asfixia por sofocación. Pero se acuerda que hace rato les mencioné que iba a tocar ese sí. tema porque en ese asunto resultó que la señora era una persona que vivía en situación de calle, es decir, los vecinos la Ajá. veían ahí en las calles, que recolectaba basura, que recolectaba ropa que le regalaban y así, ¿no? De lo que le daban vivía. Y el detenido era una persona que vendía agua, ujú, así como el agua Ah, sí, purificada sí, que sí. pasan, nos gritan agua, agua, así. Ajá. Y se encuentra al otro sujeto también que no estaba detenido, se dio a la fuga, que era el amigo del que vendía Ujú. agua, El ayudante, por así el decirlo. ayudante. Y a él lo detienen, a este señor que vendía agua, porque, híjole, algo muy, pues es escalofriante, porque imagínese que usted va caminando y de repente el sujeto va con un cuerpo de una mujer en el triciclo donde Oh, vende agua, ok. ¿no? Lo detienen y dice, oiga, se Sí, salió claro. así, no sé la verdad que haya pensado el señor, que dijo como si fuera voy a tirar la Sí, basura, sí, sí. o sea, subió al cuerpo, al triciclo, no sé, no sabemos a dónde lo llevaría, pero obviamente lo detienen a unos metros, a unas cuadras de su domicilio, ¿no? Y entonces este señor, pues dice así tal cual, pues es que sí estábamos tomando. ¿Sí? Resulta que pues yo tomo tonallita, ya ve que estos que Ajá. les gusta mucho el tonalla, fuimos a comprar un tonalla, invité a mi amigo
Y pues como conocemos a la señora porque siempre anda por aquí, pues la invitamos y nos fuimos a mi casa. Ujú. Un domicilio allá en un municipio del Estado de México. Nos metimos y empezamos a tomar, pero pues sí tomamos demasiado. Dice, nos dio la madrugada hasta el amanecer. Dice, la chava estaba en la cama donde yo me duermo, estaba sentada. Ahí estábamos tomando, dice, y mi cuate y yo en una mesa y unas sillas que tengo enfrente de la cama. O sea, digamos que era un cuartito Sí, sí, sí. pequeño y el baño lo tenían afuera como un baño común, ¿no? Dice, estábamos tomando y yo me quedé dormido. Dice, y cuando me desperté, pues yo vi que la señora estaba en la cama, como si estuviera dormida. Ajá. Y dice, la desperté, pues ya, ¿no? Para que se fuera. Dice, pero no despertaba. Y no despertaba, y no despertaba. Dice, le dije a mi amigo que también estaba dormido, le digo, oye, ¿qué pasó? Y como se hablan ellos, ¿no? Ay, tal por cual, ¿qué pasó? Aquí no despierta, ¿no? Ay, yo no sé, dice, ¿qué vamos a hacer? Y dice, pues vamos a llevar, dicen ellos, vamos a llevárnosla. Dice que entre los dos la sacan, la suben al triciclo que estaba en el patio y que el mentado amigo que según dice el señor, me iba a abrir el zaguán y según asomarse que nadie viniera, dice, pero se fue. O sea, dijo, yo Sí, creo, no, dijo, patitas, ya ¿para me qué las voy. quiero? Aquí va a haber bronca y me voy. Ajá. Entonces deja al señor, pues el señor ya nada más saca el triciclo con el cuerpo y lo detiene, ¿no? Cuando se entrevista al señor, le dicen, a ver, señor, pues cuenta esta versión del hecho. Y dice, pues eso fue lo que sucedió y la verdad, quién sabe quién la haya matado. O porque se haya muerto, Ujú. no sabemos, estábamos tomando, no sé. La necropsia decía que había sido asfixia por sofocación. Ujú. Entonces usted, que es el Sí, maestro, sí, nos sí. puede decir cómo es la sofocación, ¿verdad? Yo no soy la experta en eso. Pero bueno, fue por sofocación. Pero también usted como el experto, pues hizo todo el protocolo Ajá. de un feminicidio en la necropsia y se encontraron huellas de coito reciente. Ok. Ajá. Entonces se tomaron muestras Ajá. y sí se encontró, o sea, hubo la presencia de semen. Entonces ahí pues se abrió, o sea, ya, se abre otra línea de investigación, ¿no? O sea, a ver, hubo una muerta, hay una persona muerta, una mujer muerta, pero tiene estas huellas. Sí. Ujú. Entonces hubo una relación sexual consentida, una agresión sexual y nos terminó en muerte. Había varias líneas de investigación, ¿no? Cuando se habla con el señor y dice, pues yo no sé, dice, yo no era mi pareja, no era mi novia, no era nada mío y yo no tuve relaciones con ella esa noche. Oiga, pero usted no se percató si el sujeto... No, pues yo estaba ahí tomando, me quedé dormido. Y negado. Y entonces, dentro de toda la investigación, si el Ministerio Público, pues bueno, se puede hacer la extracción y la confronta. Y si con esto sacamos un poco de la Sí. jugada al señor, porque pues si él dice, ¿verdad? Que no lo hizo, Ajá. pues no va a ser él, ¿verdad? No va a Sí, coincidir. sí, claro. Y el señor aferrado, ¿no? Y de hecho me acuerdo mucho que sus familiares, ¿no? Que él está seguro que él no fue, que él no la mató, que él no tuvo sexo con ella. Se hace toda la intervención, doctor. Se hace la toma de muestras dentro porque él estaba ya en un centro de reclusión, Sí. obviamente ya procesado por el delito de feminicidio. Y se va, todo el protocolo se acude con los peritos, obviamente, y el Ministerio Público al centro de reclusión y se toma la muestra y pues bueno, ya con la muestra que se tenía, la extracción del perfil, se hace la confronta y nos da positivo. Sácatelas. Esa fue Ok. su sentencia de muerte. Sí. Sí, claro. Y va a ser condenado por un feminicidio. Ahora, obviamente aquí pues dicen todo, ay, bueno, pero eso que a lo mejor sí tuvo sexo con ella Sí. no quiere decir que la haya matado. Bueno, pero ya el encontrarte en el lugar, ubicarte en el lugar, el encontrarte con el cuerpo, el encontrar ya en este caso,
semen en el cuerpo de ellos, es decir, que tuvo una relación sexual, y a ella privada de la vida, pues ya no, ya el camino, la mayoría de los indicios ya no te hablaban bien de lo que había sucedido ahí, ¿no? Y aunque había 2 personas, pues a ti ya no te ayudó todo lo que se encontró y cómo te ubicaste en ese lugar, ¿no? Al final, obviamente sí se determinó que el sujeto la privó de la vida. Él es el que tuvo la relación sexual con ella y en esta relación sexual la priva de la vida, pero la mujer pues murió en asfixia, le puso la almohada. Ok. Ujú. Le puso la almohada y pues obviamente también en el estado, ya que se encontraba Sí. la mujer porque había una alta ingesta de bebidas Ujú. alcohólicas, pues eso ya tampoco le Sí, ayudó para claro. poder defenderse, ¿sí? O poder repeler la agresión, defenderse. Y también obviamente había sido ayudado por el sujeto Sí, sí, sí. que se dio a la fuga, ¿no? Ok. Entonces, pues ahí pues ya era una clara sentencia por Sí, feminicidio. sí. Ujú. Oiga, maestra, pues yo le agradezco muchísimo todos sus aportes. Me saca usted de muchas dudas porque justamente y mucha gente que se comunicaba para estos cuestionamientos que ya le hice y que nos aclaró muy bien, para no dejar sobre todo indefensión a las gentes, a las mujeres en especial que están atemorizadas y que necesitan ayuda, pues qué mejor que usted ya nos regaló toda esta sabiduría. ¿Y en dónde la podemos encontrar por si alguien necesita alguna plática con usted, alguna asesoría? ¿En dónde están Sí, sus con redes? gusto. Bueno, mi número telefónico para que me manden mensaje de WhatsApp, que es por donde yo me Ajá, manejo. Ahí es donde me escriben para solicitar mis servicios. sí. Es el 729-885-7192. Y en las redes sociales también lo encuentran ahí. Ahí nada más dan un clic y los direcciona a Ajá. mi WhatsApp. Ok. El Facebook es Miriam Solares Espíndola. El Instagram es Miriam Solares Espíndola. YouTube también Miriam Solares Ok. Espíndola. Y en TikTok también como Miriam-Abogada. Entonces Órale, ahí qué denme padre. like, síganme. Hay muchos videos Sí, sí, informativos sí. acerca de qué pueden hacer, qué no pueden hacer, de cómo está ahorita el sistema de justicia, los procesos, comparto incluso asuntos. Y bueno, he tenido la fortuna que gracias a ustedes y también al trabajo que me gusta, pues me ha buscado mucha gente, no solamente mujeres, sino también varones. Y pues ahí ando, ¿no? No, Trabajando con a mí ellos. me da mucho gusto verla porque pues fue nuestra madrina en Relatos Forenses. Ya casi 2 años. Qué rápido. Ya casi 2 años, No, qué rápido. doctor, sí. Llevamos aquí 2 años, imagínese. 2 años, sí. Y sobre todo pues agradecerle su maravillosa amistad, su maravillosa enseñanza que siempre es... A mí siempre me deja ido de todos los conocimientos que me enseñan en el derecho. Y vuelvo a repetir, yo si hubiera sido penalista, pues, yo quisiera ser como usted. Digo, porque a mí no me gusta mucho el derecho. O sea, lo estudié y usted lo sabe que es mi amiga Sí, y mi maestra, pues lo estudié por una necesidad, pero ya ve que mi corazón y mi corteza cerebral pues es de médico. es de médico, Pero pues sí. sí, es importante saber la ley también, esto Sí, es el muy derecho necesario. siempre les digo, Sí, lo tienen que saber sí, sí o sí, o sea, es como ciudadano un deber sí, saber derechos, siquiera tus derechos, así como usted dice, me detienen afuera, ya me dijeron que según yo soy responsable de esto, me multaron por eso. Ábrete sí, el sí, claro. reglamento, ábrete la ley, tienes que saber derecho. A ustedes los médicos no les gusta Sí, mucho, sí, no, pero ¿qué cree? Yo pero sí. aprendí que es fundamental saber derecho, o sea, sí o sí, como bien lo dice usted, y una vez que lo tomé, me abrió otra expectativa y ya cualquier cosa que de repente llega que, ejemplo, ¿no? Que a mí no me pasa, pero de repente algún compañero algo, no, es que ya me mandó usted el jefe, y mira, ¿sabes qué? Necesitas este proceso, va a ser así, no te espantes, es con calma. Ya da Sí, asesorías, sí, ¿no? Ya me está porque robando la chamba. no, 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 jamás no, porque usted ya trae toda una experiencia y yo no puedo, yo amo ser médico, pero sí es muy importante el derecho, o sea, es necesario. Sí, no, bueno, si algo a nosotros como los dos somos amigos, nos apasiona lo que Sí, sí, hacemos sí, y amamos lo que hacemos, así como usted ama ser médico, yo amo sí, ser abogada, pero abogada también penalista. Y sí, ahora en el derecho familiar, pues también me he encontrado con varias sorpresas en guardas y custodias y pensiones alimenticias, que sí, también es todo un temazo y que de ahí devienen también muchos rollos penales. sí, 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 de ahí se sale. Pero también amo ser abogada, si necesitan asistencia y asesoría, búsquenme. A veces no hay una asesoría que tengan que pagar, a veces solamente me hacen una pregunta y yo con gusto se las Ok, contesto, pero
conozcan, aprendan, Sí. infórmense, no se dejen, por favor. Sí, sí, sí. Y si son víctimas de violencia, también hay una forma de salir de ese ciclo, siempre. Ay, muchas gracias, Ujú. maestra. Y es un bálsamo para todas las mujeres, porque sí han escrito muchas, es alarmante para mí. Después de sacar el libro de violencia feminicida, dije, bueno, Sí. igual iba a bajar un poquito por la gente que lo lee, pero no, al contrario, lamentablemente se está incrementando y por eso era bien importante que que usted, que le invitamos que nos llegara usted con mucho conocimiento y este bálsamo que usted nos da, que nos regala, que siempre hay una esperanza. Muchas gracias, Sí, maestra. sí, claro que sí, siempre hay una forma de vivir mejor. Gracias, maestra. Sí, Nos vemos gracias la a usted. próxima. Es lógico que si tú escuchas que tu vecino está disparando armas, que si están detonando petardos o cohetes, como decimos en México, Ir a ver qué pasa. tienes que preguntarte qué está pasando con mi vecino. Hasta el día de hoy ven luces que se mueven de manera extraña y sin sentido a lo que ellos saben. De lo que no hay la menor duda es que los aviones de combate y de espionaje más sofisticados de la historia fueron desarrollados en el Área 51. La presencia del fenómeno ovni extraterrestre en la Tierra nos está diciendo que si ellos pueden estar aquí, quiere decir que nosotros el día de mañana podremos estar allá. Si a mí me preguntas, ¿crees en Bob Lazar? Sí, señor, porque eventualmente su historia se fue confirmando poco a poco. A mí lo que siempre me ha llamado la atención y lo que yo discuto es por qué estos proyectos ultra secretos, ¿por qué son probadas en áreas civiles?